Sería una necedad hablar de grupos de poder sin mencionar a la sociedad secreta más poderosa de los Estados Unidos. Me refiero a una logia universitaria que viene dando que hablar desde que asaltaron la cabeza del cacique indio Jerónimo en un cementerio apache, desde que articularon y se beneficiaron de las guerras del opio entre el Imperio Británico y China a fines del siglo XIX, que han dejado una huella en el régimen nacionalsocialista alemán, que han hecho negocios con los soviéticos, que jugaron un rol crucial en el ascenso al poder de Henry Kissinger, a quien le hemos dedicado el documental más completo que encontrarán en todo el mundo aquí, muy recomendado si no lo han visto todavía, y que han puesto a más de un presidente, todos miembros suyos, de su organización profundamente esotérica, ocultista, con ritos siniestros y un código de silencio imposible de transgredir. Como verán hoy, no te conviene siquiera empezar a indagar sobre la logia de Skull and Bones, quienes más recientemente han estado detrás de los principales candidatos de Partido Demócrata y Republicano, como sucedió en 2004 cuando se batieron a duelo dos de sus miembros, John Kerry y George Bush. We're both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the website. Number 322. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. Tenían más razones para mantener lealtad entre sí que con sus propios votantes. Y así se explica en la guerra de Irak, el crecimiento del ISIS, la invasión a Libia, la primavera católica que terminó con el papado de Benedicto XVI, inauguró el del Ocupa, Francisco, las corruptelas que unen a la élite norteamericana y a los oligarcas ucranianos, y el actual sometimiento a México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Skull and Bones es probablemente uno de los capítulos más fascinantes de la historia moderna. Y esto no se me ocurrió a mí, sino ni más ni menos que al eminente catedrático inglés Anthony Sutton, quien nos desveló a través de su trilogía cómo los mismos personajes se situaban detrás de la financiación de líderes políticos aparentemente antagónicos como Roosevelt, Hitler y Stalin, y que en una de sus últimas obras, tirando del hilo, llegó a Skull and Bones, razón por la cual en sus propias palabras terminó temiendo por su propia vida. Y créanme que no le faltaban razones. The Order is truly a secret society. It was founded in the United States at Yale University in 1833. It has continued and exists down to the present day. Each year, the Order takes in 15 men, senior students from Yale University. They stay on campus only 1 year as members. They are called Knights. When they graduate, they leave the university, they go out into the world, then they're known as patriarchs. So at any one time you only have 15 Knights in existence, and for the rest of their lives they're known as patriarchs. And they work during their lifetime, or a number do, towards the ends of the Order. They are pretty much guaranteed success. Certainly they're guaranteed financial success. And in my reading of the material I have, I infer that so long as they go along with the purposes of the Order, so long as they gear their careers and their lives towards certain ends, then they are guaranteed success. How is the Order managing the conflict we see on the globe today? Well, it's, as I mentioned before, basically it is using the Hegelian dialectic. You establish one side, then you establish the other side, then you bring them into conflict, then you manage that conflict. So you establish Soviet Union, you establish Hitler, you bring them into conflict, World War II. By managing the conflict, you can control the next decade or so. And as I mentioned, we built up the Soviet Union. We're building up that China today, communist China. We're even going to send the military technology. So by 1990, 2000, we've established the two sides. We bring them into conflict.
Así que los invito a sumergirse a este breve pero exhaustivo documental sobre esta selecta cofradía que en gran medida decide por tu destino, quieras o no. Pero antes, no te olvides de darle like al video para que YouTube lo recomiende a más gente. Y al terminar, recuerda que gracias a tu aporte desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago si estás en la Argentina, podemos seguir contando lo que nadie más se atreve a decirte. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Esta es la historia de una fraternidad universitaria, dos palabras que a día de hoy son recurrentemente asociadas a esas películas de Hollywood de fiestas desenfrenadas donde jóvenes ricos gastan el dinero de sus padres en sexo y drogas. Pero no siempre los llamados frat boys cargaron con ese estigma. Desde sectas como el Rotary Club hasta los francmasones, las fraternidades encontraban a individuos asociados voluntariamente para buscar juntos el bienestar, la prosperidad y el conocimiento. Pero créanme que cuando hayan oído la historia de la fraternidad más oscura de la Universidad de Yale, los borrachines que recrea Hollywood les parecerán unos simpáticos sujetos. Los de adentro la conocen como la Orden, también es llamada Chapter, es decir, capítulo 322, y un periodista del siglo XIX la designó como la Hermandad de la Muerte. Pero el nombre con el que saltó a la fama no es otro que Skull and Bones, huesos y calaveras. ¿Y qué tiene Skull and Bones que infunde tanto miedo como a la vez fascinación en sus observadores? ¿Será quizás su morbosa afición a coleccionar huesos, incluidos, según se dice, el de los héroes más queridos de los Estados Unidos? ¿O será tal vez el hecho de que 3 presidentes, además de jueces, banqueros, magnates y lobistas internacionales, se hayan acostado desnudos en el ataúd que se aloja en su sede, también llamada la tumba? Todas estas preguntas tienen su respuesta. Quédense ahí que en breve las vamos a contestar. La sociedad Skull and Bones fue fundada en 1832 por los estudiantes de Yale William Huntington Russell y el futuro secretario de guerra de Estados Unidos Alfonso Taft. Nacido en Middletown, Connecticut, Russell fue educado bajo una estricta disciplina militar, cursando como cadete en la American Literary, Scientific and Military Academy. Cuando murió su padre, la responsabilidad familiar recayó en sus espaldas, quien bajo severas restricciones económicas entró a Yale College. Para recortar gastos, cada día recorría el camino desde Yale, en New Haven, hasta su hogar en Middletown, a pie. Un trayecto de más de 40 kilómetros. Y ustedes se estarán preguntando cómo ingresó a la universidad más cara de Estados Unidos si no tenía un peso. Bueno, el joven William contaba con 2 ventajas. La primera es que uno de sus ancestros, el reverendo Noah Das Russell, había sido cofundador de Yale allá por 1700, cuando un grupo de puritanos ingleses quisieron formar una institución conservadora que educara a la élite del futuro, bajo el liderazgo de un comerciante de esclavos llamado Elihu Yale. Y la segunda es que la familia Russell, como muchos de esos puritanos, fue parte de la gran guerra del opio que enfrentó al Reino Unido y China durante la primera mitad del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, el monopolio del opio de las colonias de Bengala fue otorgado a la Compañía de las Indias Orientales, una sociedad de la corona británica donde participaban Elihu Yale y Noah Das Russell. La guerra del opio comenzó en 1815, cuando China le exigió a la reina Victoria que pusiera fin al tráfico. La soberana evaluó que las ganancias de su negocio narco eran demasiado importantes para renunciar a estas, y respondió al estilo inglés, con fuego y cañonazos. Samuel Russell, primo de William Russell, fue un importante protagonista de estas mafias estatales de contrabando. Dueño de la Russell & Company, desde 1820 compitió en el bando británico del tráfico de droga hacia China, escoltado por los barcos de la reina Victoria. En suma, Yale era para William como el patio de su casa. Ahí conoció a Alfonso Taft, descendiente de las más antiguas familias inmigrantes de Nueva Inglaterra. Taft pertenecía
existía la sociedad secreta más prestigiosa del campus, Pi Beta Kappa. Desde su fundación en 1776 han sido miembros 17 presidentes de Estados Unidos, 39 jueces del Tribunal Supremo estadounidense y más de 130 premios Nobel. Entre ellos se cuentan David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Bill Clinton y Theodore and Franklin Roosevelt. De espíritu ambicioso, Samuel Russell quiso formar parte de la fraternidad, pero sus penurias económicas le jugaron en contra y fue rechazado. Herido en su orgullo, Russell le propuso a Taft mandar al diablo a Pi Beta Kappa y en su lugar crear una nueva sociedad, una más exclusiva, sectaria y que fuera además la primera fraternidad senior del campus, es decir, reservada solamente para los alumnos del último año. En el verano de 1831, Russell se embarcó hacia Alemania con dinero de Taft y buscó inspiración en una logia secreta cuyos orígenes, se cuenta, se remontaban a la antigua Grecia. A pocos kilómetros de su alojamiento, un tal Hegel, el padre intelectual de Marx y de los futuros ingenieros sociales, estiraba la pata. Todo un símbolo. Pero cuestión que, de regreso a New Haven, Russell ya tenía entre manos la nueva sociedad secreta. Fue así que Russell y Taft invitaron a 12 compañeros a unirse a ellos, seleccionados cuidadosamente por su procedencia geográfica. La sociedad fue concebida originalmente como el Eulogia Club. Eulogia era la diosa griega de la elocuencia y significa bendición en el idioma heleno. No hay pruebas de que Russell haya planeado su club de amigos como lo que acabó siendo, la creme de la élite norteamericana. Quizás solo buscaba colegas para la aventura del conocimiento, pero como todo lo referente a la secta, no hay pruebas de nada de lo que suceda adentro, y el árbol se conocerá por sus frutos. Según la leyenda, el nombre Skull and Bones surgió cuando uno de sus primeros integrantes colocó encima de un aviso una calavera y unos huesos cruzados para asustar a los forasteros, o sea, a los otros estudiantes. Otras teorías sugieren que la calavera es una alusión a la famosa cabeza de Baphomet, el demonio idolatrado por los templarios, mientras que los huesos representan la forma de la cruz en la que fue crucificado el emperador romano Constantino. Pero si nada está claro respecto al símbolo, hay más evidencia sobre el número que aparece debajo del escudo, 322. La interpretación más común asegura que la sociedad fraternal griega de la que desciende la orden se remonta al filósofo Demóstenes, quien murió en el 322 a.C. Los registros de Bones están fechados en un calendario post-Demóstenes, es decir, agregando 322 años al año actual. Por ejemplo, si un archivo pertenece a 1950, su fecha dice 2272. En cuanto al procedimiento de selección de miembros, la orden procede igual que desde 1832. Cada fin de año, los 15 miembros senior deberán elegir 15 miembros junior del antepenúltimo año de sus estudios. 15. Nunca más ni nunca menos. Un Yale Junior no puede solicitar unirse. Les llega la invitación y tienen dos opciones, aceptar o rechazar. Al entrar a Bones, los juniors se convierten en caballeros y los senior pasan a ser patriarcas. A su vez, cada patriarca apadrina a un caballero en particular. En cuanto a la gente del mundo exterior, son designados como los bárbaros. Durante un año, patriarcas y caballeros se encuentran al menos una vez a la semana y realizan sesiones de autoanálisis, con el objeto de crear un vínculo a largo plazo para cuando hayan dejado la universidad. A fin de año, los juniors eligen a los nuevos juniors de quienes serán los patriarcas, y así sucesivamente. Los iniciados en la orden tienen asegurado el avance y el éxito profesional, incluso la riqueza, siempre que se atengan a la regla máxima de la sociedad. Para llevarte bien, debes llevarte bien. Lejos de la oscura fama que hoy persigue a Skull and Bones, sus primeros años fueron más bien humildes. De momento no eran más que unos niños ricos y revoltosos, por no decir imbéciles. En la Navidad de 1833, varios docentes se reunieron para determinar el castigo por una reunión de convivencia de Bones, donde al parecer los muchachos se pasaron de copas y rompieron algunas cosas del campus. Los padres de 9 miembros del club Bones
ciudadanos de 1834, entre ellos un futuro tesorero de Yale y un futuro congresista estadounidense, recibieron cartas de advertencia reclamando que, por favor, sus hijos se comportaran civilizadamente o serían expulsados del campus. La historia empezó a cambiar cuando apareció la competencia. En junio de 1842 se creó Scroll and Key, la segunda sociedad senior de la universidad. Sus fundadores fueron William Kingsley, John Porter y William Huntington. Este último, Huntington, no había sido seleccionado para Bones y, al igual que Russell 10 años antes, crearon su propia logia para vengarse. Pero los Bonesmen no se tomaron bien su traición. La nueva fraternidad comenzó a reunirse en unas habitaciones alquiladas del campus que en diciembre de 1842 fueron misteriosamente consumidas en el fuego. Ya podemos sospechar de quienes lo propagaron. En sus primeros años, los Bones se reunían en unos edificios comerciales del centro de la ciudad. Este acceso al espacio exterior era agradecido por sus miembros, pero esto era debido al espantoso estado de las habitaciones del Yale College, de techos bajos y caídos, suelos ondulados, paredes agrietadas y un olor rancio a alcantarilla. En 1856, el legendario fundador de la secta, William Huntington Russell, decidió donarle a sus camaradas un lugar de reunión adecuado. Al dejar Yale, Russell se había vuelto un militar y docente respetado en los estados del norte. En septiembre de 1836 abrió una escuela secundaria en su cabaña de New Haven. Como avisoraba la guerra civil en un futuro próximo, adoctrinó a los adolescentes para que fuesen a combatir por la Unión e introdujo enseñanzas militares en la currícula. Cuando efectivamente el conflicto llegó, entregó a todos sus estudiantes al ejército de la Unión y sirvió él mismo como general, con tanta eficiencia que fue condecorado con el grado de mayor general por sus servicios. Russell también fue amigo del gran abolicionista John Brown y desarrolló una tímida pero interesante carrera política. En 1846 fue legislador para el partido Whig de los Estados Unidos y en 1854 se convirtió en uno de los líderes fundadores del Partido Republicano. Justo 2 años antes de donar dinero para oficializar Skull and Bones. ¿Coincidencia? Viendo la relación de la secta con el Partido Republicano, parecería que no. Pero aunque desconocemos las intenciones originarias de Russell respecto a la secta, que pudieron haber sido nobles, una cosa está clara, la orden había llegado para quedarse. El primer paso fue constituir el club en el estado de Connecticut como un fideicomiso. Su nombre legal es Russell Trust Association. El nuevo edificio causó sensación en el campus. Ubicada en el número 64 de High Street, New Haven, la sede de la calavera y los huesos fue bautizada como La Tumba. Su coste se estimó en unos $30.000. Eso es más que el primer edificio de piedra de Yale, la antigua biblioteca, concebida en 1842. Su fachada exterior es hermética, inspirada en la arquitectura griega y egipcia. A lo alto se dibujan unas letras quemadas en los bordes y selladas con cera negra que invitan a los neófitos a la tumba. Dice textualmente: atraviesa los sagrados pilares de Hércules y acércate al templo. Toma el libro derecho en tu mano izquierda. Los posibles intrusos descubrieron que si tiraban del candado equivocado o giraban el correcto en sentido contrario, se activaba una campana de advertencia en el interior. En 1876, un grupo de estudiantes universitarios que se autodenominaba la Orden de la Lima y la Garra irrumpió en la tumba de Skull and Bones y publicó un panfleto titulado Babilonia ha caído. El artículo describe las aventuras de estos intrépidos profanadores. En la noche de un 29 de septiembre, más exactamente a las 10:30 p.m., los intrusos derribaron una ventana situada al ras del suelo e ingresaron al sótano del templo. La habitación tenía cocina, despensa, fregadero y un inodoro ornamentado con un cráneo humano destartalado, donde, y cito, siempre se mantiene encendida una luz. Luego ascendieron a la sala principal del primer piso, llamada por los iniciados 324. Los únicos objetos de interés en el 324 eran un libro de texto usado y una vitrina que contiene pelotas de béisbol. Los profanadores estaban decepcionados, no había nada que justificara las molestias. Subieron al segundo piso, que conectaba 3 habitaciones con pasillos extraños, decorados con imponentes estatuas de caballeros con armadura,
dura. La habitación de la derecha era una biblioteca, la de la izquierda estaba vacía. Pero la del medio, numerada 322, era lo que estaban buscando. El santuario. Se trataba de una cámara misteriosa, repleta de velas, esqueletos, una tabla de cortar, un ataúd y un recipiente con un líquido rojo. Quizás por puro morbo literario, el artículo también menciona murciélagos. La insignia de los huesos está bellamente incrustada en una chimenea, y justo debajo el lema de la secta pulido sobre mármol reza lo siguiente: Wer war der Thor, wer Weiser, Bettler oder Kaiser, ob Arm, ob Reich, I'm Tode Glitch. Esto significa: ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobre o rico se igualan en la muerte. Y más interesante que lo que hay en la habitación 322 es lo que pasa en la habitación 322. Según el testimonio de miembros disidentes recopilados en el libro Fleshing Out Skull and Bones, esta es la cámara del renacimiento. En la noche de iniciación, cada neófito morirá al mundo y nacerá de nuevo en la orden, donde tendrá un nuevo nombre y 14 nuevos hermanos de sangre. El rito comienza en el sótano. El iniciado ingresa desnudo al ataúd y emprende un viaje simbólico desde el inframundo hasta el renacimiento, que tiene lugar, como dijimos, en la habitación número 322. Allí la orden viste al caballero recién nacido con un traje de gala y se arroja un hueso con su nombre grabado a un montón de otros huesos, simbolizando su vínculo con la fraternidad. El candidato recibe entonces su nombre secreto, a menudo de importancia mitológica, histórica o literaria. Por ejemplo, Hamlet, Thor, Shakespeare, Sancho Panza, Baal, Magog o el masónico Boaz. A lo largo de las siguientes noches, los iniciados deben dar un informe detallado de su autobiografía con sus miedos, motivaciones y actividad sexual. También se captura una fotografía grupal de los 15 caballeros, 13 de pie, 2 sentados alrededor de los huesos cruzados y la calavera, y detrás un reloj que marca las 8 de la noche. Pero la foto nunca puede tomarse a esa hora. ¿Por qué? Porque los relojes en la tumba están adelantados 5 minutos. Un símbolo de la orden siempre va por delante del tiempo de los bárbaros. Según una fuente, cada iniciado recibe $15.000 libres de la Russell Trust Association solo por haber sido seleccionado por Bones. Poco después del artículo Babilonia ha caído, se mencionó por primera vez en la prensa escrita la existencia de la sociedad. Fue redactado por el editor de la revista El Iconoclasta y en un acto de suma valentía, ya que cualquier mención a los Bones estaba radicalmente prohibida. El artículo denunciaba que la secta secreta recibía los mejores favores de los directores de Yale. Cito: 2 miembros de la clase senior, uno neutral y el otro Bones, regresaron este año después de pasar una grave enfermedad y desaprobaron sus exámenes. Por extraño que parezca, el primero fue suspendido hasta el final del periodo y obligado a irse de la ciudad. Al hombre de Bones, por el contrario, se le permite permanecer en New Haven y tendrá un recuperatorio en menos de 6 semanas. ¿Por qué se hace esta distinción? El del señor fulano de tal es un caso especial, dijo un profesor, casualmente un hombre de Bones. Lo de especial, suponemos, es que el señor fulano de tal lleva la calavera y los huesos cruzados en la frente. A finales del siglo XIX, los frutos del árbol empezaban a madurar. En los últimos 150 años, alrededor de 2.500 graduados de Yale fueron iniciados en la orden. Eso significa que alrededor de 500 o 600 están vivos. Si bien no son tantos, el dato central es que existen entre 20 y 30 familias cuyos apellidos se repiten generación tras generación. Todavía más interesante aún, si una nueva dinastía ascendía a la élite de los Estados Unidos, sus hijos eran convocados a Skull and Bones. Así, entre los miembros de los primeros años se encuentran apellidos de puritanos ingleses que llegaron a América entre 1630 y 1660, por ejemplo, Whitney, Lord, Phelps, Wadsworth, Allen, Bundy, Adams. Pero a finales del siglo XIX aparecen los Rockefeller, Harriman, Morgan, Stanley,
Payne Davison. Si uno mira las fechas en que pasó eso, todo empieza a encuadrar. Percy Rockefeller, sobrino del patriarca John Rockefeller, el director de Brown Brothers Harriman Standard Oil, entró a la orden en 1900. Harold Stanley, fundador de la casa de inversiones Morgan Stanley, ingresó en 1908. Quienes hayan visto nuestro documental exclusivo sobre la Fed saben lo que pasó en esa primera década del siglo XX. Dueños de los trenes, de la electricidad, del petróleo, de las comunicaciones y próximamente también del Banco Central, la oligarquía financiera se quedó con todo. Skull and Bones mezcló la vieja élite con la nueva élite, y al mejor estilo de las dinastías reales. Muchas veces casaron a sus hijas con sus colegas para consolidar su unión. Tal como lo explica Anthony Sutton en America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of Skull and Bones, la primera investigación seria sobre la secta, el objetivo de la orden no es ni de derecha ni de izquierda. El objetivo es engendrar una lógica hegeliana donde reine el caos y el conflicto. Para los sistemas basados en Hegel, el conflicto es esencial y solo puede resolverlos un estado absoluto que absorbe al individuo. No en vano, tanto Marx como Hitler evolucionaron a partir de Hegel. No había libertad individual en la Alemania de Hitler, no había libertad individual en el régimen soviético y no la hay en la tecnocracia distópica a la que naufragamos hoy en día. Y a esta altura ya se estarán preguntando qué tiene que ver Skull and Bones con nuestra realidad, en qué ha modificado el transcurso de la historia. Gracias a la investigación de Sutton sabemos que la orden penetró casi todas las organizaciones que planifican las políticas de los Estados Unidos, además de la iglesia, los negocios, las leyes y el propio gobierno. E incluso puede rastrearse un modus operandi. La orden hace rodar estas organizaciones, es decir, pone un primer presidente o las primeras bases de una institución y luego cuando sus directrices avanzan se desvanece de la escena como un fantasma. La Universidad de Cornell y la Universidad Johns Hopkins, la misma que llevó la política sanitaria durante la sopa china, tuvieron un primer presidente Bones, Andrew Dickson White, clase 53, y Daniel Coit Gilman, clase 52 respectivamente. La Asociación Histórica Estadounidense, la Asociación Económica Estadounidense, la Sociedad Química Estadounidense y la Asociación Psicológica Estadounidense fueron iniciadas por miembros de la orden o personas cercanas a la orden, claves por haber modelado el pensamiento único en materia de historia, ciencia y economía. En las Naciones Unidas encontramos que Archibald MacLeish, clase 15, fue el cerebro detrás de la UNESCO, el programa de educación global. Varios miembros de Skull and Bones también influyeron en el mundo de los medios. Henry Luce y Britton Haden, clase 1920, tuvieron la idea de crear la revista Time durante una reunión en la tumba, mientras que el banquero Averill Harriman fundó el diario Newsweek. Y luego, claro, la política. Los Bones metieron 3 presidentes de los Estados Unidos. El primero, William Howard Taft, era el hijo de Alfonso Taft, no sé si se acuerdan, el cofundador de Bones en 1932. Taft fue presidente entre 1909 y 1913, luego de Theodore Roosevelt y antes de Woodrow Wilson. A él le debemos la creación de la primera Corte Internacional de Justicia. Su nombre interno para la orden era Magog. El mayor legado del gobierno de Magog fue allanar el camino para la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue en 1910 cuando tuvo lugar la reunión secreta en la isla de Jekyll, donde emisarios de las grandes firmas de Wall Street establecieron su plan de acción para crear un banco central privado, acorde a sus intereses. A su vez, fue en 1912 cuando los más firmes opositores de este proyecto, desde JP Morgan y John Davison Rockefeller, cuyo sobrino ya era bondsman, se estrellaban contra un iceberg y se fueron al fondo del mar junto con el Titanic. Este es un tema crucial, lleno de cabos sueltos, y los invitamos imperiosamente a que los descubran en nuestro documental más completo sobre la Fed. Estados Unidos volvería a tener 2 presidentes de la orden 70 años después, Bush padre y Bush hijo, de quienes ya hablaremos más tarde. Pero la cosa se pone más interesante todavía. El Council of Foreign Relations y la Comisión Trilateral de los Rockefeller, la CIA misma, todas estas organizaciones tienen la marca de la calavera. A partir de este momento les pido paciencia. La compleja red de personajes y hechos vinculados a esta secta secreta me obliga a ir y venir por el siglo XX como una moria del destino que teje los hilos de la historia. Sí,
como Skull and Bones. Uno de los cofundadores del Council of Foreign Relations fue el secretario de Estado de Theodore Roosevelt, Elihu Root. Mientras ejercía su cargo, Root contrató a un bondsman llamado Henry Stimson para formar parte de su consejo. Nacido en Nueva York en 1867, Stimson estudió abogacía en Yale e ingresó a los bonds en la clase 1890. Pero después de Roosevelt vino la presidencia de William Howard Taft, otro hermano de Skull and Bones, y Stimson fue premiado como secretario de guerra. Estalló la Primera Guerra Mundial y ya fuera del gobierno sirvió en Francia como oficial de artillería, alcanzando el grado de coronel. Stimson volvería a Washington como secretario de Estado de Herbert Hoover, también cofundador del Council of Foreign Relations, y luego en 1940 como secretario de guerra de Franklin Delano Roosevelt. Sí, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Stimson fue uno de los principales responsables de que la nación americana entrara en la contienda, retirando las defensas antiaéreas de Hawái para permitir que ocurriera el bombardeo de Pearl Harbor. Y no contento con eso, también lideró el Proyecto Manhattan, la construcción de la bomba atómica. Para desarrollar la bomba puso a cargo a otro colega de Skull and Bones, un hombre de confianza del Pentágono llamado Harvey Hollister Bundy. Pasando en limpio, un miembro de la orden fue responsable de la política militar en la guerra más sangrienta de la historia y otro miembro de la orden fue su supervisor para crear el arma más destructiva del planeta. Solo se eligen 15 bonds al año y aunque son tan poquitos, sus miembros llegaron a estas instancias de influencia global. Cuando la bomba estaba casi lista, Stimson formó parte del comité interino nombrado por Roosevelt para resolver qué hacer con ella. El 31 de mayo de 1945 declaró que su arma tenía, entre comillas, una fuerza destructiva sin parangón y que aunque era peligrosa, había una necesidad más apremiante: ganar la guerra. Este argumento fue decisivo para callar las voces que desaconsejaban usarla. Días después, el presidente Harry Truman ordenó el lanzamiento sobre las ciudades Hiroshima y Nagasaki, luego de que Japón se rehusara a rendirse. Pero el vínculo familiar Stimson-Bundy no es el único eslabón de Skull and Bones que se abre camino en la intriga política y militar del siglo XX. Existe una curiosa relación que une a la familia Harriman, la de los banqueros internacionales Brown Brothers Harriman, con la dinastía política de la familia Bush. Y por curiosa me refiero a una onerosa amistad con la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista. Brown Brothers Harriman, actualmente el mayor y más antiguo banco privado de los Estados Unidos, se formó tras la fusión de dos entidades, Brown Brothers y A.W. Harriman & Company, en 1931. Entre los socios de esta fusión figuraban 8 miembros de Skull and Bones, uno de los cuales era el futuro embajador en la Unión Soviética y gobernador de Nueva York, Averill Harriman, y otro su compañero de clase de Bones, Prescott Bush, el padre de George Bush padre y el abuelo de George Bush hijo. Prescott ingresó a Skull and Bones en la clase de 1918 y su iniciación es de lo más anecdótica. Desafiado por sus colegas, invadió un cementerio apache de Oklahoma y robó la cabeza del legendario cacique Jerónimo, de los apaches Vendoque. Los indígenas denunciaron durante décadas el hurto. Muchos años después, el propio director de la CIA, John Foster Dulles, le rogaría al viejo Bush que por favor se la devolviera a los apaches. Bush lo hizo, pero al poco tiempo los indígenas descubrieron que la reliquia restituida era falsa. Es tan grande el resentimiento que durante el gobierno de Obama, 20 descendientes del último gran jefe apache decidieron denunciar a Skull and Bones, al secretario de Defensa y al secretario de la Armada de los Estados Unidos, en virtud de una ley que reconoce el derecho de los indios a honrar a sus difuntos. La cosa, con tintes de sitcom, aunque los indios tenían razón, obligó a intervenir incluso al Departamento de Justicia que intentó detener el proceso. De momento el juicio está parado y es poco probable que la cabeza de Jerónimo permanezca en la tumba, pero los demandantes siguen peleando por obligarlos a abrir sus puertas. Pero bueno, volvamos a los pasillos del banco Brown Brothers Harriman. Este inmenso cártel financiero era propietario de una entidad más pequeña, el Union Banking Company de Nueva York,
donde Prescott Bush, socio del jefe Harriman, se desempeñó como presidente ejecutivo. En 1942, una orden ejecutiva firmada a puño y letra por el presidente Roosevelt confiscó los bienes de Prescott, acusándole de que Union Banking tenía activos del magnate alemán del acero Fritz Thyssen, quien había estado financiando a Hitler desde 1924. Sí, tal cual, en el corazón de Wall Street fluía el dinero que financió al devastador ejército del nazismo. Y esa no sería la única colaboración de Bush con el Tercer Reich. Siendo socio de una compañía petrolera de Texas, fue sancionado otra vez por el gobierno de Roosevelt al negociar combustible con la Luftwaffe nazi en medio de la guerra, violando las leyes de no colaboración con el eje. Pero bueno, cuando se trata del poder, del verdadero poder, no hay doctrinas ni ideologías. Y aunque para la ley Prescott Bush era un traidor a la patria, para el poder real era uno de los Skull and Bones, es decir, uno de los que manda. Después de la guerra, Prescott recibió un baño de impunidad. Llegó a ser elegido senador del estado de los Estados Unidos y sirvió como el primer tesorero en la campaña nacional para Planned Parenthood en 1947. Detengámonos ahora en el socio del nono Bush, William Averill Harriman, hijo de una familia que ascendió a las élites norteamericanas al mismo tiempo que los Rockefeller. Su padre, Edward Henry Harriman, fue el mayor magnate de ferrocarriles a finales del siglo XIX y es considerado uno de los varones ladrones, es decir, de los oligarcas que se quedaron con el monopolio comercial de los Estados Unidos. También estuvo detrás de la creación de la Fed. Como premio a su ascenso, su hijo, William Averill, fue ingresado a Skull and Bones en 1913, junto a Bush. Cuando la Segunda Guerra llegaba a su fase final, Harriman fue designado embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. Allí tuvo unas relaciones excelentes con Stalin, quien lo consideraba su gran amigo. Y no era para menos, durante la contienda, Harriman se cansó de enviar fábricas enteras a Rusia. Con el orgullo de un padre altruista, el banquero se jactaba de haber visto mejor que nadie que la Unión Soviética no podía lograr ningún progreso sin la tecnología occidental. Fue el propio Stalin quien lo reconoció. Así lo dice un informe que Harriman redactó desde Moscú para el Departamento de Estado el 30 de junio de 1944. Cito: Stalin rindió homenaje a la asistencia brindada por Estados Unidos a la industria soviética antes y durante la guerra. Dijo que 2/3 de todas las grandes empresas industriales en la Unión Soviética se construyeron con la ayuda o asistencia técnica de los Estados Unidos. Y no crean que la amistad era solo para derrotar al nazismo, no. A su regreso a Estados Unidos, Harriman colaboró estrechamente con el Council of Foreign Relations de los Rockefeller, a pesar de que el ex comandante del KGB convertido en desertor, Anatoly Golitsyn, lo calificó categóricamente de espía soviético. Como sabemos, los Rockefeller fueron siempre benefactores de los experimentos socialistas del mundo, y Harriman los ayudó a pesar de que en 1958 Nelson Rockefeller frustraría sus intentos de ser reelegido como gobernador de Nueva York. Algunas investigaciones más recientes indican que Harriman tuvo un papel directo en la transferencia de planos nucleares y planchas de impresión de dólares estadounidenses a la Rusia soviética durante la Guerra Fría. Otro de los 8 directores de Brown Brothers Harriman, miembro de Skull and Bones, era Robert Lovett. Entre 1946 y 1949, Lovett fue subsecretario del general George Marshall, secretario de Estado de Truman y artífice del Plan Marshall, el nuevo orden internacional que reconstruyó Europa y Japón después de la guerra, pero haciéndolos, a su vez, colonias estadounidenses. Sin embargo, el mayor aporte que le debemos a Lovett es la creación de la CIA en 1947. Haciendo lobby ante el presidente Truman con el dinero de los Rockefeller, Lovett consiguió fundar la Central de Inteligencia. La agencia pronto estuvo poblada por un número tan desproporcionado de miembros de Skull and Bones que el profesor de historia de Yale, Gaddis Smith, comentó lo siguiente: Yale ha influido en la Agencia Central de Inteligencia más que ninguna otra universidad, dando a la CIA la atmósfera de una reunión de clase. Uno de los primeros proyectos operados por la CIA fue el tristemente célebre MK Ultra.
el experimento psicológico de lavado de cerebro durante las décadas de 1950 y 1960. El proyecto implicaba el uso de potentes drogas psicotrópicas, cámaras de aislamiento, técnicas de lobotomía y otros métodos de manipulación psicológica. MK Ultra fue financiado en gran parte por los Rockefeller, pero también por la fundación independiente H. Richardson, establecida por un tal Eugene Stetson, director adjunto de Prescott Bush y miembro de Skull and Bones, cual fue una de las instituciones donde ocurrieron muchos de estos espeluznantes experimentos, el Hospital Psiquiátrico de Harvard. ¿Y quién era decano de la Facultad de Ciencias de Harvard? Otro miembro de Skull and Bones, McGeorge Bundy. Si prestaron atención reconocerán que es el hijo de Harvey Hollister Bundy, el mismo que Stimson designó para comandar el Proyecto Manhattan. Antes de empezar esta investigación nunca creímos que íbamos a encontrar a Skull and Bones por todas partes, por un lado y por el otro, por izquierda o por derecha. El camino de estos señores siempre están relacionados. Harvey Bundy tuvo dos hijos, William y McGeorge. Ambos fueron miembros notables de Skull and Bones y desempeñaron papeles clave como asesores de la CIA. McGeorge fue consejero de Seguridad Nacional primero de Kennedy y luego de Johnson, y fue determinante para la entrada de Estados Unidos a Vietnam. Los hermanos ocuparon puestos clave en el Council of Foreign Relations. William fue editor de la publicación del Consejo Foreign Affairs, y McGeorge llamó a ser presidente de la Fundación Ford, como hemos dicho, decano de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard. En la universidad, Bundy conoció a un joven profesor de anteojos de origen judío, con un acento alemán que nunca se esforzó por ocultar. Un hombre que había huido del nazismo a los 9 años y luego regresó a Alemania para combatir contra Hitler bajo la bandera americana. Bundy reconoció que este profesor era un animal político y quiso ayudarlo a catapultarse. El profesor era, por supuesto, como se imaginarán, Henry Kissinger. Bundy convirtió a Kissinger en profesor titular de Harvard y a través de la Fundación Ford consiguió dinero para financiar uno de los grandes proyectos de Henry, el Seminario Internacional de Harvard. Una vez al año, en verano, futuros líderes del mundo asistían a Harvard para escuchar las brillantes conferencias de Kissinger. Ahí se sentaron personas como Klaus Schwab y George Soros, y Kissinger tejió las redes de contactos que más tarde utilizó para ser el monstruo de la geopolítica en que se convirtió. Kissinger es un outsider, no nació en una familia de élite, mucho menos integró una de sus sectas secretas, pero con sus méritos logró seducir a hombres tan poderosos como los de Skull and Bones y hacer valer su voz ante ellos. Tanto Bundy como Kissinger conocían las atrocidades que la CIA estaba cometiendo en Harvard y ambos, en cierto modo, permitieron que ocurriera. En el caso de Kissinger, por morbo personal, pero con Bundy era diferente. Skull and Bones tenía un compromiso de hermandad con la CIA. Solo para dimensionarlo en cantidad, estos son algunos de los alumnos de la orden que engrosaron la CIA. F. Truby Davison, director de personal desde 1951, William Slow Coffin Jr., agente entre 1950 y 1953, William Francis Buckley, agente entre 1956 y 1970, Charles Whitehouse, agente entre 1947 y 1956 y embajador estadounidense en Laos y Tailandia en la década de 1970, una época en la que casualmente se produjo un aumento del tráfico de heroína procedente de esa región, mientras Kissinger ordenaba bombardeos ilegales a Laos y Camboya. Dino Pioncio, jefe de la CIA en Santiago de Chile desde 1970 hasta 1975, justo cuando se produjo el golpe de estado a Salvador Allende y el ascenso del dictador Augusto Pinochet, una acción ordenada, una vez más, por Henry Kissinger. David Boren, jefe de la CIA en Beirut entre 1983 y 1985 y miembro del comité de la CIA de 1985 a 1999. Y por supuesto el futuro presidente George Bush, Bush padre, director de la CIA de 1976 a 1977. Según pruebas descubiertas en este siglo, Bush padre podría haber estado implicado en los servicios ya en 1963, con una unidad de contrainteligencia muy especial, cuyo nombre clave
clave era Pegasus, que participó del complot para asesinar al presidente Kennedy. Las sospechas surgen a raíz de unas cintas obtenidas de una escucha telefónica al director del FBI, John Edgar Hoover. En esta conversación se mencionan los nombres de Nelson Rockefeller, Allen Dulles, el primer director de la CIA y director del Council of Foreign Relations, y de un tal George Bush, un joven agente que, según la transcripción de la escucha, era fiel a los Rockefeller. La CIA ha negado la existencia de Pegasus y la participación de Bush previo a su nombramiento como director en 1976, lo cual, como agencia de desinformación, vale lo mismo que nada. En 1989 Bush se convirtió en el segundo presidente Skull and Bones de la historia. Y el 11 de septiembre de 1990, exactamente 11 años antes de los atentados a las Torres Gemelas, el mandatario dio un discurso que expuso al máximo el espíritu de los Bonds. Mientras justificaba su invasión a Irak, dijo lo siguiente: de estos tiempos difíciles puede surgir nuestro gran objetivo, un nuevo orden mundial, una nueva era libre de la amenaza del terror, más fuerte en la búsqueda de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. A confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente que lo sucedió, Bill Clinton, también estudió en Yale, luego de un breve paso por Oxford tras obtener una beca Rhodes. Las becas Rhodes fueron el legado del supremacista inglés Cecil Rhodes, un entusiasta comerciante que, con el patrocinio de los Rothschild, se volvería el rey de los diamantes en las colonias africanas. En 1877, a la edad de 23 años, Rhodes redactó un testamento donde expresaba su deseo de formar una sociedad secreta, conocida como la Sociedad de los Elegidos, cuyo objetivo era la extensión del dominio británico en todo el mundo. Así, literal, y cito: somos la primera raza en el mundo. Cuanto más espacio en el planeta colonicemos, mejor será para la especie humana. Para luchar por esos maravillosos sueños, Rhodes creó un ejército mercenario a su servicio y masacró a miles de nativos. Cuando murió en 1902 a los 49 años de edad, Lord Rothschild cumplió su promesa de otorgar becas de Oxford a estudiantes de otros rincones del planeta y así construir una sociedad secreta que restaurase el Imperio Británico. En el testamento de Rhodes, la fraternidad figura bajo el nombre de The Group y sus primeros miembros se miraron en el espejo de Skull and Bones para crear la sociedad de Oxford. Pero bueno, volvamos a Clinton. Cuestión que, cuando arribó a Yale, Bill creyó que su ostentosa beca Rhodes significaría un acceso a la selecta orden. Sin embargo, fue ninguneado por los Bonesmen. Clinton era un apellido plebeyo. Su padrastro era un alcohólico empedernido vinculado a la mafia de Nueva Orleans. En suma, no tenía nada de interesante. Quizás como venganza, en los 8 años de Bill Clinton como presidente no se encontró un solo miembro del gabinete de Skull and Bones. Todo lo contrario fue con su sucesor, George Bush hijo, quien nació apenas a 5 cuadras de la tumba, en New Haven, e ingresó a Skull and Bones en la clase 68. En el año 2000, y tras vencer al demócrata Al Gore, Bush hijo se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos miembro de la orden. 4 años después, por primera vez en la historia, las elecciones fueron disputadas por 2 Bonesmen. Para obtener su segundo mandato, Bush tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que al demócrata John Kerry. Miembro de la secta desde el 67, Kerry, bautizado como el Diablazo, fue el patriarca de Bush. Esto no es una broma, el Diablazo fue quien apadrinó a Zeus en los oscuros salones de la tumba. Casi 40 años después, Zeus y el Diablazo se enfrentaron por la presidencia de los Estados Unidos, y ganara quien ganara, iba a triunfar Skull and Bones. En el programa Meet the Press, conducido por Tim Russert, ambos candidatos fueron interrogados acerca de la secta secreta. Los dos contestaron en momentos diferentes, y cito: es un secreto, no puedo contestar. Vamos, básicamente es una confesión. Eso sí, cuando los que preguntan son personas sin credenciales, la mención de Skull and Bones trae graves consecuencias. Y si no, pregúntenle a Andrew Mayer, un estudiante de la Universidad de Florida, que en un foro donde asistió John Kerry, preguntó al senador demócrata por qué el Congreso no iniciaba un juicio político al presidente Bush, y quiso saber además si el mandatario y Kerry integraban la secta secreta Skull and Bones. Kerry contestó, pero con sus agentes de seguridad. El joven fue arrastrado afuera de la sala por 4 policías y paralizado con una pistola eléctrica mientras exigía a gritos que lo soltaran. Lo que Skull and Bones nos enseña es que, sea por
por el Partido Republicano, o sea, por el Partido Demócrata, el poder real de los Estados Unidos responde a los mismos intereses. Kerry se pasó toda la campaña criticando la movilización de tropas, la organización sanitaria y la distribución laboral de Bush. Llegó a decir incluso que era el mayor divisor como presidente en la historia moderna del país. Sin embargo, no solo apoyó la invasión a Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre, sino que denunció públicamente a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, excusa que desencadenó la invasión a Irak en 2003. Es decir, fue el cómplice necesario de todas las guerras de Bush, quien a su vez era cómplice de negocios con Bin Laden a través de Arbusto Energy. Pero bueno, si en 2004 los norteamericanos tuvieron que elegir entre un Bonds y otro Bonds, en 2008 la situación fue parecida, solo que encubierta. Aquel año, en lugar de acompañar a Hillary, Kerry respaldó la candidatura de un poco conocido senador de Illinois, Barack Obama. Colaboró con toda su campaña durante las primarias e incluso fue uno de los principales candidatos a la vicepresidencia, aunque finalmente esta recayó sobre Joe Biden. Del lado republicano, el candidato era el fallecido John McCain, pero el verdadero artífice de su candidatura era un tal Frederick Wallace Smith. ¿Quién es Wallace Smith? El fundador de la multimillonaria FedEx, una de las 5 personas más influyentes de Estados Unidos según la revista Bloomberg y claro, otro miembro de Skull and Bones. De hecho, Smith ingresó al club en la misma clase que John Kerry y George Bush, con quienes forjó una gran amistad. Al igual que Kerry con Obama, en 2008 Smith estuvo al borde de ir como compañero de fórmula de McCain, aunque finalmente fue el jefe de campaña. Como vemos, ambos candidatos tenían a sus espaldas la marca de la calavera y los huesos, porque Skull and Bones no gana ni pierde elecciones, simplemente habita el poder. Pero bueno, the show must go on, y en el circo de las elecciones Obama venció con un contundente 52,93%. Con eso, Kerry se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la nueva administración. Como senador, hizo gala de su acostumbrada hipocresía apoyando la invasión a Libia y el asesinato de Gaddafi junto a Biden, Obama y Hillary Clinton. En 2012, Hillary lo eligió para formar la coalición nacional, la oposición al dictador de Siria Bashar al-Assad, un protegido de Vladimir Putin. En consecuencia, Kerry fue una de las personas que armó al ISIS como fuerza desestabilizadora en Medio Oriente. El miembro más joven del gabinete de Obama, el economista Austan Gullsberg, también era Skull and Bones, y uno muy curioso porque fue elegido mientras combinaba sus estudios de economía con improvisación y teatro. Tras su aparición en The Daily Show, Jon Stewart lo describió como una mezcla entre Elliot Ness y Milton Friedman. En 2012, Gullsberg llevó a un grupo de 8 estudiantes de Yale a la Casa Blanca para que conocieran personalmente a Obama. Como se supo más tarde, todos eran miembros de Skull and Bones. Casualidad o no, al año siguiente John Kerry se convirtió en secretario de Estado, reemplazando a Hillary Clinton. En los pasillos del Departamento de Estado, Kerry se ganó la reputación de ser un jefe distante, que no se molestaba en saludar a sus empleados ni en leer las notas del personal. También se hizo famoso por sus frecuentes viajes al exterior. Algunos funcionarios se quejaron de que el poder se había vuelto tan centralizado bajo el liderazgo de Kerry que cada vez que salía del país, que era constantemente, en el ministerio solo se tomaba cafecito. De esta larga galería de turismo, uno de sus destinos favoritos era el hogar del Papa Francisco, el Ocupa del Vaticano. Es que al igual que Biden, Kerry era católico de formación. Junto a su amigo John Podesta, fue uno de quienes maniobraron para la temeraria Primavera Católica, el golpe de estado interno del Vaticano que sacó a Benedicto XVI y puso en su lugar al Papa de los Progres, Jorge Mario Bergoglio. Por supuesto, Kerry sería un amigo de la casa en los salones de Santa Marta. En enero de 2014 viajó a Roma y se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Según el informe oficial, hablaron del problema de la pobreza en el mundo, de la necesidad de buscar una salida de paz para Siria y de la relación de Cuba y los Estados
Estados Unidos. Pero el trasfondo de la reunión era otro: concertar un viaje de Francisco a Cuba y luego a Norteamérica. La cosa fluyó muy bien y en septiembre de 2015 el viaje fue materializado. Después de saludar al patriarca Kirill en el aeropuerto de La Habana, Francisco pisó el suelo de Washington. Esa tarde se lo pudo ver en el balcón del Capitolio rodeado de Biden y otros funcionarios demócratas en lágrimas. Con su encanto demagógico de siempre, el pontífice declaró a la multitud "God bless America". Kerry y Parolin volvieron a verse en 2016 y en 2017, pero esta vez fue el hombre del Vaticano quien se acercó a Nueva York para las reuniones bilaterales. Qué gran diferencia de trato con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, que en 2020 fue rechazado una y otra vez por Parolin, mientras sí le aceptaba audiencias a Joe Biden. Bueno, no es nada que no vengamos contando en esta casa hace años. El Partido Demócrata es el dueño del Papa Francisco. Sin embargo, existe otra faceta de la gestión de John Kerry que es muy importante. Y no solo importante, sino decisiva para lo que hemos vivido en estos últimos años. Pero antes debemos hablar de otro personaje, Hunter Biden, el hijo de Joe. Como en su momento lo contamos en su documental, el único trabajo de este calibre hecho en español, Hunter era un hijo problemático desde su más tierna infancia. Adicto a las drogas, a las prostitutas, gastando el dinero de la familia para eso, y un Caín tan inescrupuloso que fue capaz de acostarse con la viuda de su hermano Beau, cuando el pobre Beau llevaba apenas un día muerto. Sin embargo, es también un muchacho sumamente hábil para explotar la posición de su padre en la política y amasar grandes negocios. Como el célebre personaje de cine Forrest Gump, las torpezas y los azares de Hunter lo llevaron a tener relación con los eventos más importantes de la última década. Y es aquí donde las historias se cruzan. Hacia el año 2013, Hunter y el hijastro de John Kerry, Christopher Haynes, heredero de la legendaria empresa de la mayonesa, formaron junto a Devon Archer el fondo de inversión Rosemont Seneca. Los jóvenes estaban ansiosos por abrir negocios en China y la posibilidad se presentó del modo más aparatoso posible. Un viaje diplomático que Joe Biden realizó a Pekín en su calidad de vicepresidente. Los muchachos se subieron a bordo del Air Force 2, el avión vicepresidencial, y mientras Biden se reunía con Xi Jinping, Hunter cerraba un acuerdo con Jonathan Lee, de la empresa de capital semiprivado Bohai Capital. ¿Y en qué versaba el acuerdo? Entre otras cosas, en el desarrollo de una tecnología de reconocimiento facial que luego fue utilizada para la vigilancia del Estado chino, MEGVI. Esta aplicación proporcionaba a la policía del régimen datos personales instantáneos. Y por datos nos referimos a la actividad religiosa, el tipo de sangre e incluso la cantidad de electricidad que utilizan los ciudadanos. En algunos de los contratos figura el nombre de un tercer inversor, un tal Microsoft Research Asia, de Bill Gates, por supuesto, que prestó sus laboratorios de investigación en inteligencia artificial para los servicios de Bohai. John Kerry, como secretario de Estado, sabía perfectamente que Hunter se había colado en un viaje oficial, y como padrastro de uno de los socios de la empresa, conocía los negocios privados con el Partido Comunista. Pero la cosa no quedó ahí, lo peor recién estaba por venir. That's all right. Let me answer this question. Whoa. Is anybody watching this? What are you doing this? Help! Are you kidding? You're arresting me. What have I done? Look at me, man. I didn't do anything. Don't tase me, bro. Don't tase me. I didn't do anything. En el año 2014 estallaron protestas masivas en Kiev contra el presidente títere de Putin, Viktor Yanukovych, quien huyó del país y dio pie para la primera invasión de Rusia, anexionando Crimea. El 21 de abril, Joe Biden hizo su primera visita a la Ucrania prooccidental. Un día después, el 22, Hunter y su socio Archer se incorporaron al consejo de administración de Burisma Holdings, la mayor empresa de gas ucraniana, plagada de escándalos
escándalos de corrupción. El hijo del vicepresidente recibió $5 millones por su membresía, a pesar de que jamás en su vida pisó Ucrania. Y el fondo de esta trama se vuelve cada vez más oscuro, porque el verdadero dueño de Burisma Holdings no es otro que el oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, el mismo que puso a Volodymyr Zelensky en la presidencia de Ucrania, financiando tanto su campaña como la serie que lo catapultó a la fama, Servant of the People. En 2014, algunos funcionarios del Departamento de Estado de Kerry empezaron a criticar públicamente la corrupción de la empresa. Kolomoisky decidió actuar. ¿Cómo? Comprándole a Joe Biden el servicio de lobby de su hijo, Hunter. El 13 de mayo, solo 2 semanas después de unirse a la junta directiva, Biden y Archer pasaron a la oficina de John Kerry y su subsecretario, Anthony Blinken. El lobby dio sus frutos. Cuando el testaferro de Kolomoisky, Michael Aslakevsky, pagó un soborno de 7 millones a funcionarios del fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, para cerrar su caso de corrupción, el Departamento de Estado ya no elevó ninguna queja. Luego, en 2016, el nuevo fiscal general Viktor Shokin retomó la investigación de Burisma. Esta vez fue el mismo vicepresidente Biden quien amenazó con secuestrar $1.000 millones en garantías de préstamos de Estados Unidos si Ucrania no destituía inmediatamente a Shokin. Después de la amenaza, el Parlamento despidió al fiscal. Ya fuera de funciones, un reportero le preguntó a John Kerry si tenía conocimiento de estas andanzas empresariales de Hunter. Igual que San Pedro, Kerry lo negó y lo negó y lo negó. Yo no sabía nada de eso, ¿por qué iba yo a saber acerca de cualquier empresa o persona? Fueron sus palabras. Pero mintió. No se reunió personalmente con Hunter el 13 de mayo de 2014, sino que su hijastro, Christopher Haynes, le envió un correo electrónico para informarle a su padre que sus socios estaban realizando esta actividad tan comprometida y que se distanciaba de su decisión. Bueno, Christopher se alejó de la junta directiva, pero no de las inversiones. En 2014, los socios de Rosemont Seneca invirtieron $500.000 en Metabiota, un contratista del departamento de defensa del gobierno especializado en la investigación de patógenos mortales que podrían utilizarse como armas biológicas. A su vez, acercaron la empresa a Burisma Holdings para realizar un proyecto científico conjunto que implicaba laboratorios de alto nivel de bioseguridad en Ucrania. ¿Por qué todo esto es tan importante? Bueno, porque mientras Metabiota empezaba a construir estos laboratorios en el país eslavo, también realizó unos extraños experimentos junto al Instituto de Virología de Wuhan. El objetivo era hacer estudios con enfermedades infecciosas de los murciélagos en China. Ya se imaginarán lo que estoy hablando. Como vemos, todo se conecta con todo. Con la salida de Obama, Kerry tuvo un descanso de 4 años antes de regresar a la Casa Blanca. Llegó el periodo de Donald Trump y como no podía ser de otra manera, Skull and Bones permaneció. Henry Kissinger, asesor para el armado del nuevo gabinete, le recomendó a Trump que escogiera como secretario del Tesoro al ex ejecutivo de Goldman Sachs Group, Steven Mnuchin, quien es, por supuesto, otro bondsman. Mnuchin fue admitido en las órdenes en 1990, mientras hacía sus estudios de economía. Luego de graduarse, se unió a Goldman Sachs, donde operó como un importante ejecutivo. De 2003 a 2004 fue gerente de SFM Capital Management, un fondo financiado por el multimillonario George Soros. Y en 2004, junto con otros 2 antiguos ejecutivos de Goldman Sachs, fundó el fondo de cobertura Dune Capital Management. Esta empresa ha invertido en al menos 2 proyectos de su futuro jefe Donald Trump: el Trump International Hotel and Tower en Honolulu y su homónimo en Chicago. En la crisis de 2008, cuando los noticieros mostraban clientes desesperados por salvar su dinero a las afueras del banco IndyMac, Mnuchin vio una oportunidad. Reunió a su viejo amigo Soros y junto a otros multimillonarios organizó una oferta de $1.600 millones para comprar el banco. Lo renombraron One
One West y lo vendieron por más del doble en agosto del 2015. De acuerdo a la ONG California Reinvestment Coalition, durante el reinado de McNaughton, One West realizó una temeraria suma de 36.000 embargos hipotecarios, arrojando miles de personas a la calle y a la indigencia. No fue una sorpresa que el nombre de McNaughton apareciera en los Panama Papers de 2021, ya que toda la vida había desviado su dinero a los paraísos fiscales. Pero bueno, así llegamos a la actualidad, a esta tragicomedia cotidiana que es el gobierno de Joe Biden. En 2021 terminaron las vacaciones de John Kerry y el bondsman regresó a la Casa Blanca como delegado especial para el medio ambiente. En la teoría, un puesto menos rimbombante que el de secretario de Estado, pero en la práctica una pieza fundamental para llevar adelante las directrices de la Agenda 2030. Su misión es propagar por el mundo las políticas que, vendidas para prevenir y combatir el cambio climático, no son más que un nuevo modo de colonialismo. Otra vez, lo primero que hizo Kerry fue reunirse en privado con el Papa Francisco y llenarlo de elogios ante la prensa. Textualmente dijo lo siguiente: "El Santo Padre es la autoridad moral más convincente sobre la crisis climática y ha estado a la vanguardia de todos". Acto seguido, Kerry hizo una gira por las capitales europeas presionando para que adoptasen la lucha contra el cambio climático y preparando lo que fue la gran cumbre sobre el clima en Glasgow. Se lo pudo ver en el Palacio de Buckingham con el presidente Carlos, la figura elegida para presentar la Agenda 2030 del Vaticano y de Davos, anunciando que Glasgow era la última oportunidad para salvar el planeta de la catástrofe. En una entrevista con The Associated Press, Kerry incluso lanzó amenazas. Cito textualmente: "Para cuando termine Glasgow, sabremos quién está haciendo su parte justa y quién no". Pero bueno, más allá de los clichés y lugares comunes de siempre, la presencia de Kerry en la cumbre de la ONU se hizo viral por un video que muestra cómo le saca la mano del hombro a Alberto Fernández. Con el barbijo colgando de una oreja, el video muestra cómo Fernández posa delicadamente su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Kerry, casi como si fuera a hacerle un mimo. El exsecretario, incómodo, lo toma del codo y de la muñeca para retirarle el brazo y evitar el toqueteo. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel atraviesa la escena por un rincón y con cara de asco esquiva al presidente argentino. En fin, no sé qué da más rechazo, si el empalagoso gesto de Alberto o el asqueroso trato de John Kerry. Otro país que está sufriendo la intromisión del norteamericano es México. En octubre del año pasado, Kerry se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado fronterizo de Sonora, donde acordaron acelerar el uso de energías renovables y la reducción de gas metano. Todo esto en el estado más caótico de la frontera mexicana, donde cientos de latinos perecen al año y la tensión ha llevado a deslizar la idea de que el propio ejército de los Estados Unidos pueda invadir México, tal como le hemos contado en este programa exclusivo. Pero claro, AMLO tiene otras prioridades y se deja humillar, sí, humillar por el exsecretario de Estado, porque lo que Kerry está haciendo es amenazar a México con que sus políticas contra las energías renovables de México violan el Tratado Comercial de América del Norte. Y la amenaza surtió efecto. En la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 de Egipto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó junto a John Kerry su compromiso para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, así como lograr cero emisiones netas de efecto invernadero para 2050. Esto fue respaldado por un plan de inversión de cerca de 2.000 millones de dólares y una meta compartida de lograr que para el 2030 el 50% de las ventas sean de vehículos eléctricos. Bueno, Elon Musk puede estar contento. Un resumen de quienes se organizaron para detentar el verdadero poder en la nación más poderosa del mundo y por añadidura en buena parte del resto del planeta. Los invito a ahondar sobre la figura de Kissinger en nuestro largometraje exhaustivo sobre este personaje que con 100 años de edad insiste en seguir mandando. Y vaya que lo logra. También en nuestro documental sobre la dictadura sandinista de Daniel Ortega y la fascinante historia de Nicaragua, donde no faltaron intervención de los jesuitas, la masonería, la CIA, la inteligencia comunista y cubana, mezclándose en lo que parece una verdadera novela lisérgica de
de realismo mágico latinoamericano. Compartan por favor nuestro programa de hoy en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Difúndanlo en todas partes para que llegue a más gente. Y vuelvo a invitarlos a contribuir para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Recuerden que en patreon.com/Nicolás Moraza hay recompensas exclusivas para quienes nos apoyen. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.